Hola amigos y amigas, una vez más, bienvenidos a Lápiz de Carpintero. Para el vídeo de hoy os traigo estos dos pequeños accesorios, son iguales, con los cuales vamos a solucionar uno de los problemas más comunes que todos solemos tener o hemos tenido alguna vez en nuestro taller. Y es que cuando utilizamos este tipo de sierras de mesa, las cuales no son profesionales, la precisión no es totalmente al 100%, pero vamos a conseguirlo con este pequeño accesorio. Es muy típico que cuando colocamos nuestra barrera, ¿vale?, la ajustamos aquí en nuestra regla y creemos que los cortes salen totalmente perpendiculares, pero no es así, ya que existe una pequeña variación, como veis, y para corregir esa variación vamos a utilizar estos dos accesorios de forma muy sencilla. Así pues, si queréis ver cómo los realizamos y cómo los utilizamos, no os perdáis el resto del vídeo. Y recordad que este canal no ha hecho más que empezar. Manos a la obra. Bueno, pues mostramos aquí las medidas, que son 2,5 centímetros de ancho y 50 centímetros de largo para nuestros calibradores. En este caso haremos dos. Y bueno, deciros que los 50 centímetros de largo posiblemente podría ser menos, pero bueno, yo lo he hecho así y así está. Os dejo a vosotros la elección. Seguidamente realizaremos el corte en el centro, ¿vale?, la ranura, que nos permitirá pues seleccionar, digamos, la anchura de corte, ¿vale?, que vamos a hacer en la sierra de mesa cuando la tengamos lista, el calibrador. Bueno, aquí veis que posiblemente suelte demasiado serrín, es algo que tengo que mirar aún con el sistema de aspirado que tengo colocado, pero bueno, no es algo que me guste demasiado. Bueno, como podéis apreciar aquí, después de estar terminando la segunda ranura, la cantidad de serrín que hay alrededor, pues bueno, creo que es algo que debería echar una pensada y ver a ver cómo lo puedo solucionar. Y si alguien tiene alguna sugerencia, alguna idea, por favor, dejadlo en los comentarios, que os lo agradeceré. Vale, pues con mucho cuidado para no forzar la fresa, hemos ido subiendo poco a poco y ya estamos llegando al final de esta parte. Bien, pues lo que nos queda ahora, una vez que terminemos, será aspirar todo ese serrín que nos ha quedado, ya que es importante mantener el taller lo más limpio posible. Seguidamente pasaremos a cortar dos piezas de metacrilato del mismo ancho que hemos medido antes de nuestro canal que tenemos en la sierra de mesa. Lo que haremos a continuación será dos agujeros con una broca del número 8, ¿vale?, por la cual luego en ese agujero colocaremos también dos varillas roscadas del número 8 que bueno, he precortado fuera de cámara, ¿vale?, dos trocitos. Ahora lo veréis, ¿vale? Mucho cuidado con este metacrilato, porque como veis quema el plástico y hay que tener cuidado al hacer los agujeros, ¿vale? Lo siguiente que hago es, bueno, asegurarme básicamente de que las dos piezas estén a escuadra y tengan exactamente la misma distancia. Esto, bueno, es parte de lo que es la precisión, evidentemente, ¿vale? Si no tienen la misma medida, pues los resultados al final no serán los deseados. Aquí veis, como os decía, estas dos varillas roscadas, estos dos trozos de varillas roscadas del número 8, como las atornillamos ahí.
Y eso es lo que vamos a colocar luego dentro del canal de la sierra de mesa. Vale, pues luego utilizaremos un par de arandelas, y en este caso voy a utilizar unos cierres sencillos tipo paloma. Y básicamente pues así es como nos quedarán nuestros calibradores, ya lo veis. Bien, colocamos nuestra sierra para hacer un corte a 2 centímetros de ancho, y la colocamos al principio como la colocaríamos habitualmente, ¿vale? Sin los calibradores, sin utilizar esos calibradores. Realizamos el corte y veremos a ver, o chequearemos cómo ha salido este corte, ¿vale? Cuidado con las piezas pequeñas, evidentemente usar siempre empujadores, o incluso el flip-flap también se puede utilizar, ¿vale? Pues nada, a la hora de la verdad, vamos a ver. Y aquí podemos apreciar que nos marca el pie de rey 23,26 aproximadamente, 23,28, bueno, aproximadamente 23,3. Y del otro lado nos marca 22,86, ¿vale? Ahí hay algo que no va bien y lo vamos a comprobar ahora. Entonces, esta es la forma en la que colocaremos nuestros calibradores, ¿vale? Los colocaremos los dos iguales, ¿vale? Ideal es que los coloquéis posiblemente en la parte del principio de la mesa, ¿vale? Lo más cerca de la regla, y colocaremos luego uno delante y uno detrás, ¿vale? Y ahí podemos apreciar como hay una pequeña sombra, y esa sombra lo que es una distancia entre la barrera y lo que es el calibrador, con lo cual ese es el error que tenemos, ¿vale? Entonces, para solucionarlo, pues simplemente nos aseguraremos de que la barrera esté tocando las puntas de los dos calibradores. Así de sencillo, nada más. No hay más que hacer. Hacemos otro corte con la misma madera que teníamos, colocándola a 2 centímetros ambos calibradores, y a ver qué pasa. Vale, mucho cuidado al cortar, y vemos la medida. Nos marca ahí aproximadamente, bueno, 19,98 en una de las partes, la delantera, y en la parte trasera pues nos marca 20, de 19,98 a 20. Bueno, pues como veis el resultado es perfecto, o sea que a veces las cosas más sencillas son las más precisas. Así pues, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya ayudado, y nos veremos en el próximo vídeo con otro accesorio para la sierra de mesa que estoy seguro de que os va a encantar. Así pues, hasta la próxima. Chao, chao.